Corresponsales en línea, conexión global, actualidad internacional. La 1110 transmitiendo desde el mundo. Если ты гражданин, если ты президент, для тебя есть закон, для тебя есть запрет. Из казны не воруй и не лги никогда. Будь открытым для всех, отвечай за слова. 8 лет президент, и опять кандидат. Soy Araceli Viceconte desde Berlín. El presidente electo Donald Trump mantuvo una especie de amor platónico con su par ruso Vladimir Putin. Hablaron por teléfono tras la elección. Putin le dijo que quiere tener con Estados Unidos una relación basada en la igualdad, el mutuo respeto y la no interferencia en los asuntos internos de unos y de otros. Ambos compartieron su preocupación por la que llamaron la extrema insatisfacción de las relaciones ruso-americanas durante el gobierno de Barack Obama y cómo volverla a sus carriles normales. La admiración de Donald Trump por Putin y su estilo autoritario, las sospechas de intervención rusa en la guerra cibernética para manipular la campaña electoral americana, van a poner la relación bajo absoluto escrutinio de sus aliados europeos y vecinos de Putin. El presidente electo y su par ruso acordaron desarrollar nuevos vínculos económicos, discutir la guerra en Siria y unir esfuerzos contra el enemigo número uno, el terrorismo internacional y el extremismo. Pero el interrogante es ¿cómo será el vínculo entre Trump y Putin? ¿Qué es lo que piensa realmente el presidente ruso de Donald Trump? Los anuncios de Trump inquietan a sus aliados europeos. Cuando Putin amenaza a los países bálticos y sus ex satélites de Europa del Este, actúa con impunidad. Bombardea nuevamente Alepo en la guerra de Siria, tras el provocador paso de su portaaviones y su flota por el Canal de la Mancha y el Mediterráneo. Donald Trump decidió minimizar la OTAN. Estados Unidos no financiará este instrumento de la Guerra Fría como lo hizo hasta ahora, contribuyendo al 70% de su presupuesto. Trump agregó algo más, que Estados Unidos no necesariamente va a acudir a la defensa de otro Estado aliado si es atacado, un artículo que constituye la base de la OTAN, que sus aliados deberán pagar la intervención americana. La elección de Trump finalmente obliga a la Unión Europea a empezar a pensar en tener una política de defensa propia, una fuerza de defensa europea y a la que hasta ahora se resiste Gran Bretaña, que se va de la Unión Europea, pero no del continente a la hora de defenderlo, según su gobierno. Los anuncios del presidente electo Donald Trump van a forzar a Europa a crecer de golpe y a resolver el problema del aliado más incómodo de la OTAN, Turquía y su presidente Recep Tayyip Erdogan, en vías de convertirse en un dictador elegido. El doctor Benjamin Kinsley es miembro del Instituto Marie Curie en el Centro de Ciencia y Estudios de Seguridad en asociación con el King's College de Londres en el Reino Unido. Él es uno de los máximos expertos globales en cooperación multilateral, seguridad global y en la relación entre Rusia y el mundo. Está en comunicación con nosotros en directo desde Londres. Buenos días, doctor Kinsley. Hola, buenos días. Gracias por... Hola, ¿cree que después de la elección de Donald Trump, la OTAN ha quedado en terapia intensiva y debe ser modificada? ¿Cuál es su opinión, su visión? Pues, como ya he dicho, en Europa hay ciertamente la preocupación de que el futuro presidente Trump no se comprometa con la OTAN de la misma manera que todos los presidentes estadounidenses anteriores. Durante la campaña electoral ha cuestionado varias veces el compromiso incondicional por parte de los Estados Unidos con la alianza transatlántica. Y quizás, como ya he mencionado, lo más preocupante desde un punto de vista europeo al menos es lo que algunos analistas han interpretado como una falta de compromiso con el famoso artículo 5 del Tratado de la OTAN, que es el artículo que establece la defensa colectiva como el elemento clave de la OTAN. No obstante, pues no creo que la OTAN haya quedado en terapia intensiva y tampoco debería ser modificada más allá de las modificaciones que ya se están llevando a cabo. Y hay 3 razones por las que creo que esto es así. Pues en primer lugar, después de las elecciones, Donald Trump no ha repetido las dudas que supuestamente tiene con la OTAN y otras alianzas militares de Estados Unidos. Ha publicado su programa de acción para los primeros 100 días de su presidencia
Y en este programa no hay nada preocupante desde el punto de vista de la OTAN. Y en segundo lugar, la crítica de Trump hacia la OTAN no es nada nuevo en su sustancia. Lo que pasa es que Trump la ha expresado de forma muy poco diplomática. Pero en el fondo, los Estados Unidos han criticado a los miembros europeos de la OTAN por su falta de invasión militar desde hace décadas. O sea, desde un punto de vista estadounidense, los europeos se aprovechan del compromiso estadounidense con la defensa de Europa. En tercer lugar, lo que tampoco deberíamos olvidar es que la OTAN como institución internacional ha existido desde 1949 y si algo sabemos es que es muy difícil desmantelar o incluso debilitar instituciones internacionales de un día a otro. ¿Y esta amenaza de Trump puede finalmente poner en marcha una nueva fuerza europea o con la crisis actual en Europa es impensable? ¿Cree que la Unión Europea va a dedicarse, por ejemplo, a avanzar, a resistir una guerra cibernética de Rusia o de China? ¿Cómo va a ser cómo ve este futuro? Pues, por un lado, no creo que la presidencia de Trump es una amenaza suficientemente grande para poner en marcha una nueva fuerza europea en sentido de obtener un ejército europeo, ¿no? El problema no es el presidente Trump en sí mismo, el problema es que el presidente Trump es un síntoma de procesos estructurales que sí pueden poner en marcha una nueva fuerza europea. O sea, si Estados Unidos continúa con su reenfoque estratégico hacia el Pacífico, lo que se llama en inglés el pivot to Asia, invierte cada vez menos en la defensa europea, entonces sí, los Estados miembros de la Unión Europea se verán obligados a invertir más en la defensa del continente europeo. Lo más económico sería unir sus capacidades militares en una fuerza europea única. Y aunque la mayoría de los Estados europeos gasta menos del 2% de su PIB en sus fuerzas armadas, que es lo que demanda la OTAN, el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea gasta más de 200 billones de euros al año en defensa, que es más que el gasto militar anual de China. Así que si los Estados europeos ven la necesidad, no solamente con Trump, pero también en los años después de la presidencia de Trump, de mejorar las defensas europeas, entonces una fuerza europea, sea cual sea, sí es una opción importante, pero para que ocurra esto, es que yo creo que también necesitamos amenazas más visibles contra la seguridad europea, por ejemplo, un comportamiento aún más agresivo por parte de Rusia. Y en todo esto, sí, la dimensión cibernética de la guerra es un aspecto, pero es solamente un aspecto entre muchos. Y la verdad es que no veo un avance específico en Europa en esta dirección, en hacer hincapié, digamos, en la dimensión cibernética. Soy Cristina Vega desde Brasil. ¿Cuánto tiempo tiene Europa para organizar su defensa en este clima? Yo creo que si no surgen amenazas militares a corto plazo, amenazas militares más problemáticos que tenemos ahora, pues yo creo que estamos hablando de un proceso muy largo, un proceso de años o incluso de 1 o 2 décadas. Es que al final los procesos estructurales que he mencionado anteriormente son procesos de larga duración y la verdad es que no veo cambios drásticos a corto plazo en Europa. Doctor King, soy María Laura Viñolo desde París. Si Trump finalmente ordena que los Estados Unidos no acudan en defensa de ninguno de los miembros de la OTAN si son atacados, ¿usted cree que esto puede ser interpretado por Rusia como una debilidad que va a ser explotada brutalmente por Putin, especialmente frente a los países bálticos y Europa del Este, que tienen pánico a Rusia, que se sienten muy vulnerables? Sí, en absoluto. Y yo creo que la interpretación de todo lo que está ocurriendo ahora mismo por parte de Rusia es la clave en todo esto. Entonces, si Rusia
si interpreta los comentarios del presidente o del futuro presidente Trump durante la campaña electoral como una debilidad de la OTAN y un compromiso menor por parte de Estados Unidos a ayudar en particular a los países bálticos, entonces sí podemos ver una amenaza rusa más, digamos, más abierta hacia los países europeos en el este del continente y quizás un escenario muy preocupante. Pero aún tengo mis dudas que Rusia realmente puede interpretar unos comentarios durante una campaña electoral como, digamos, un cambio estratégico tanto de la OTAN como de Estados Unidos. Ahora, doctor, ¿cuál va a ser el vínculo real entre Estados Unidos y Rusia? ¿Usted cree que en Ucrania, en Crimea, en Medio Oriente, frente al ISIS, van a tener una posición completamente diversa o va a haber cierta unidad de criterios entre Trump y Putin? Es muy difícil decir. Por un lado, pues la política estadounidense y la política rusa que hemos visto hasta ahora, pues son dos políticas casi opuestas, tanto en Ucrania como en Oriente Medio, en Siria en particular. Lo que pasa es que, claro, puede haber un acercamiento entre Trump y Putin, por ejemplo, que Trump acepta de facto, quizás no de jure, pero de facto, la anexión de Crimea por parte de Rusia y que también pues Estados Unidos empieza a luchar junto con el régimen de Assad contra los terroristas del ISIS. Esto sí puede ocurrir y podría ser un acercamiento importante entre Rusia y Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, tanto Putin como Trump son dos personajes con, digamos, caracteres personales problemáticos hasta cierto punto y también me puedo imaginar que en algún momento estos dos personajes chocan en el ámbito internacional. Entonces lo que también puede pasar es que Rusia y Estados Unidos se alejan otra vez en el escenario internacional. Doctor Kinsley, ¿usted cree que Trump va a legitimar a Bashar al-Assad, por ejemplo? ¿Que podrían llegar a haber misiones en común con Vladimir Putin? No he entendido no he escuchado la primera parte de la pregunta. Perdón, si usted cree que finalmente Trump va a legitimar a Bashar al-Assad en Siria y que pueden llegar a haber misiones comunes con Putin. No veo la posibilidad de misiones comunes, pero que haya, digamos, una tolerancia, digamos, del régimen sirio de Assad y más tolerancia hacia las acciones de Rusia en Siria. Esto sí me puedo imaginar. Digamos, misiones comunes en Rusia, en Siria entre Rusia y Estados Unidos. La verdad es que en estos momentos no me parece factible. Bueno, muchísimas gracias, doctor Benjamín Kinsley, miembro del Instituto Marie Curie en el Centro de Ciencias y Estudios de Seguridad en asociación con el King's College de Londres.